Buenas noches, estamos nuevamente juntos, por decirlo de alguna manera, aunque sí hay personas acá, pero por lo medio de la virtualidad podemos estar juntos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración para empezar. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, y venimos delante de ti reconociendo, Señor, nuestra debilidad, Señor, para poder interpretar de tu palabra. Te pedimos por eso, Señor, que tú nos estés guiando con tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú el que esté hablando, Señor, que nos estés enseñando, Señor, de tu palabra y que nos estés exhortando por medio de la misma. También, Señor, te pedimos que nos des sabiduría para poder poner por obra lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos estudiando la carta de Juan, como hace 15 días estuvimos estudiando unos versículos, los 3 versículos del 12 al 14, y decíamos que Juan había hecho una especie de pausa, hablando, que viene hablando en contra de estos falsos maestros, estos anticristos, como lo llama él, y que son, y hace una pausa para dirigirse a la iglesia, ¿sí? Y bueno, yo le puse como título a este estudio El amor reprobado por Dios, y vamos a estar leyendo en la carta de Juan, primera de Juan, del 2, capítulo 2, versículo de 15 al 17. Juan 2, primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este mundo en el que estamos viviendo, ¿sí? Donde la tele, internet, los centros de estudio nos enseña que todo está bien, es la filosofía del mundo, que todo está bien si se hace con amor. Yo lo llamo la doctrina de Disney: si lo haces con amor está todo bien. Pero Dios no aprueba todo tipo de amor, como vamos a ver ahora. Acá está dando un mandato, ¿sí? Dios no comparte su gloria con nadie. O le amas a Él, con todo lo que esto implica, amar a Dios, que es la obediencia, la honra a Dios, ¿sí? O le amas a Dios, a Él, o no le amas, ¿no? En Santiago 4, dice, Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Claramente Dios no comparte ese amor, Dios no comparte su gloria, es todo para Él, ¿sí? Y al estudiar estos versículos, primero que nada debemos tener en cuenta, como decíamos al principio, que Juan está escribiendo a creyentes, nos está escribiendo a nosotros los creyentes, está escribiendo a personas que creen en Dios, que han recibido a Cristo como su Salvador. Fíjense que, como veníamos leyendo o estudiando hace 15 días, en 1 Juan 2:12, cuando arranca esta especie de paréntesis o de pausa pastoral, Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Estos son cristianos, aquellos cuyos pecados han sido perdonados por su nombre, con todo lo que esto implica, el reconocer los pecados y el confesar los pecados, ¿sí? Está escribiendo a creyentes que amamos a Dios. Y el amar a Dios implica que no amamos a nada más ni a nadie más, ¿sí? Por ejemplo, cuando una pareja se casa y en el casamiento dice sí acepto, lo que está diciendo es que a todas las demás personas no las acepta como esposo, ¿no? Cuando uno acepta un trabajo implica rechazar otras ofertas, ¿no? Cuando uno acepta hacer una carrera universitaria implica dejar las demás carreras, dejar de lado las demás carreras. Bueno, esto es una especie de ejemplo. Yo sé que ustedes me pueden decir, bueno, se puede trabajar en 2 o 3 lugares a la vez, que es lo que pasa ahora con el multiempleo, se puede estudiar 2 o 3 carreras universitarias, sí se puede hacer, pero generalmente, esto es un ejemplo, ¿no? ¿Verdad?
más aún si estamos hablando de Dios. Acá sí no hay claros oscuros. Acá o amas a Dios o no lo amas. Si decimos amar a Dios, debemos rechazar al mundo, porque el mundo es del maligno. En primera de Juan 2:15, arrancando con estos versículos que vamos a estudiar, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, empieza diciendo. Arranca con un mandamiento negativo, es una prohibición. ¿tá? Y a lo largo de la Biblia podemos encontrar mandamientos en afirmativo, que los llamamos mandamientos, o mandamientos en negativo, que lo podemos llamar prohibiciones. Podemos ver cómo a Adán le fue mandado fructificar la tierra, eso es un mandamiento, algo que debía hacer, pero también le dice: no comeréis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, una prohibición. Moisés escribió: honrarás, palabra de Dios escribió, ¿no? Honrarás a tus padres. Eso es un mandamiento, algo que debía hacer, pero también le dice: no matarás, una prohibición. No cometerás adulterio, una prohibición. En el Nuevo Testamento las enseñanzas también están llenas de mandamientos y prohibiciones. 1 Corintios 14, y lo vamos a buscar, 1 Corintios 14, 2, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, una prohibición. No sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Ahí está el mandamiento. Algo que no debemos hacer, algo que sí debemos hacer. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra. Algo que debemos hacer, un mandamiento, y algo que no debemos hacer. Y no tan solamente oidores. No seamos solamente oidores. Primero de Pedro 5:2. Dice: apacentad, este está lleno, ¿no? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Un mandamiento, cuidando de ella. Una prohibición, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, ahí está la prohibición, sino con ánimo pronto, el mandamiento. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Bien, como hay mandamientos y hay prohibiciones. Y en fin, las prohibiciones forman parte de los mandamientos de Dios a obedecer. Debemos obedecer esas prohibiciones, ¿sí? Sin perder de vista que Juan está escribiendo en contra de estos falsos maestros que quieren, que lo que quieren es que estemos atentos a cualquier enseñanza, cualquier doctrina que venga fuera de la palabra de Dios, porque lo más atractivo que te ofrece el mundo es que no te prohíbe cosas, y las prohibiciones generan un cierto rechazo. Las prohibiciones generan rechazo, ¿sí? El mundo se crea sus propias leyes, ¿sí? Pero el cristiano tiene la palabra de Dios que nos dice qué hacer y qué no hacer. Es más, el mundo mismo dice adorar a Dios o amar a Dios o seguir a Dios a su manera. Bueno, si no está en la palabra de Dios, no debemos seguirlo. Pero ¿qué pasa si estos dicen: bueno, yo lo adoro a Dios de esta manera? Si el mundo dice: yo lo adoro a Dios de esta manera, es más, la Biblia no dice que no lo debo hacer así. ¿Qué pasa si la Biblia hace algún silencio sobre algún aspecto? ¿Qué debemos hacer? Si la Biblia calla sobre algún aspecto, ¿debemos tomarlo como que sí lo podemos hacer o como que no lo podemos hacer? Bueno, vamos a ver qué dice en Levítico. Levíticos 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su... Perdón, no lo puse, ahí está. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incenciarios y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Están queriendo adorar a Dios con un fuego extraño. Pero fíjense lo que dice: que Él nunca les mandó. Que Jehová nunca les mandó. No dice nunca que Jehová se los prohibió. No se los mandó, y ellos estaban haciendo algo que no le había sido mandado. No le había sido prohibido, pero no le había sido mandado. O sea que si Dios calla en algún aspecto, si no dice nada, no nos da cancha libre para hacer lo que a nosotros nos parezca, ¿sí? Dice en el versículo 2: y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. No era algo agradable, era fuego extraño que Él nunca les mandó. Bien, si Dios no lo prohíbe, ni tampoco lo manda, hay que tener mucho cuidado y ser muy sabio y buscar en la palabra de Dios y la guía de Dios para ver qué decisión tomar. Pero este versículo, el que estamos estudiando, el 15, tenemos una prohibición clara.
¿no? No hay claro oscuro acá, esto es claro. Dice, no améis al mundo, es una prohibición. ¿Sí? Y esto es solo para cristianos, dijimos que estaba escribiendo a cristianos, solo para aquellos que están capacitados por el Espíritu Santo para poder obedecer. Es solo para aquellos que están capacitados por el Espíritu Santo para poder obedecer. Debemos notar y aclarar que esto no es automático, que esto no es Dios me llamó, Dios se me reveló y ya puedo obedecerlo. No, no es automático y tampoco no es Dios hace todo el trabajo, no es que no requiera de nuestro esfuerzo, ¿sí? Pero también debemos reconocer que es imposible, una vez que Dios te llamó y te capacitó por el Espíritu Santo, es imposible que el cristiano se entregue completamente al mundo, ¿sí? Puede caer el cristiano, puede caer muy bajo y abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, ¿sí? Aunque no es la norma, el cristiano puede caer, ¿no? Pero nunca se entregará completamente al mundo, nunca. Esto sí, nunca se va a entregar completamente al mundo. Después vamos a ver un ejemplo cómo Demas abandonó a Pablo siguiendo el mundo, ¿tá? Pero más adelante, ¿sí? Pero esto es que Juan escribe estas palabras para ordenar que no se dejen y que no nos dejemos nosotros en este tiempo seducir por estos anticristos que vienen con un mensaje atractivo y de libertad entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Una falsa libertad, para aclararlo, no es la verdadera libertad. ¿Sí? También es una realidad que si bien somos salvos, que si bien somos regenerados todavía de este lado de la eternidad, de este lado de la gloria, nuestro viejo hombre convive con la nueva criatura, ya lo decíamos hace 15 días, y hay una lucha sin tregua entre estos dos, ¿tá? Por lo tanto debemos ser exhortados en la palabra de Dios, ¿sí? Ser exhortados a no amar al mundo, porque el viejo hombre nos tira, nos lleva, nos quiere, hace atractivo al mundo y nos tiende a amar el mundo. Obviamente esto no es una excusa para pecar. Esto no es decir, bueno, pequé porque, bueno, esa es mi naturaleza antigua y bueno, pequé porque naturalmente lo iba a hacer. No. Fíjense en Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Esta es la lucha que yo les decía, del viejo hombre con la nueva criatura. Dice, y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para dejarse vencer y tener una excusa si pecamos. Dice, no, para que no hagáis lo que quisieres. Para que no hagamos lo que quisieran, para que no gane nuestra vieja naturaleza. No es una excusa, sí que puede pasar, pero no es una excusa. El Espíritu Santo nos capacita para no hacer lo que nuestra carne quiere. Y mismo Juan, en 1 Juan 3:9 lo escribe. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es creyente, 1 Juan 3:9 dice, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Este es el Espíritu Santo y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, bueno, como ya dijimos, no practicar el pecado no es decir, bueno, son perfectos y ya no pecan, sino que no es su norma de vida vivir, o sea, vivir en pecado. Bien, dice Juan, escribe, obviamente movido por el Espíritu Santo, dice, no améis al mundo. ¿Y qué es el amor al mundo? El amar que usa acá es ágape, es poner sobre todos tus intereses, sobre todas tus esperanzas, tu confianza, ¿sí? ¿Qué es lo más grande que hay que tú tienes? Si es el amor al mundo, estás en problemas. Y el mundo. No améis al mundo. ¿A qué se refiere cuando dice el mundo? Primero vamos a ver a qué no se refiere. Bueno, no se refiere al planeta o a la creación en sí. La creación, cuando Dios crea, dice que es bueno en gran manera, lo dice en Génesis 1:31. Y aún después de ser manchada por la caída, por el pecado que entró al mundo, el salmista escribe, fíjense lo que escribe el salmista, en el Salmo 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo, fíjense lo que escribe Pablo de la creación también.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nos revelan la gloria de Dios. O sea, no nos está diciendo que odiemos o que no amemos la creación. Tampoco nos vamos a caer al extremo de idolatrar la creación, como relata ahí Pablo, escribe en Romanos, que empezaron se hicieron necios, creyéndose sabios, se hicieron necios y adoraban la creación y a la criatura en vez del creador, ¿no? Pero no es tampoco decir, bueno, yo odio el planeta Tierra, no se está refiriendo a eso. Tal vez ustedes podrán decir, bueno, entonces se refiere a los seres humanos. Tampoco. Cuando dice no améis al mundo, no está diciendo que no amen a los seres humanos, ya que se nos manda a amar al prójimo, es un mandamiento. Y fíjense que en Mateo 22:36, le vienen a preguntar a Jesús, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Empieza a relatar la Shemá. En el 38 dice, este es el primer y grande mandamiento. El primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por lo tanto, Juan no está diciendo, no améis al mundo, no améis a los hombres. No está diciendo eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando Juan dice, no améis al mundo, el mundo es el sistema mundanal, el sistema satánico y diabólico que rige al mundo. Estos son los principios de vida que la sociedad maneja y que pueden ser muy variados. Y él va a dar unos ejemplos que podrían englobarlos a todos, ¿sí? O que cualquiera de estas formas de sistema mundanal pueden caer en alguno de estos tres puntos que va a decir Juan, ¿sí? El mundo, cuando dice el mundo y este sistema mundanal y satánico, obviamente tiene una connotación diabólica. El mundo que relata acá está asociado con el mal. Efesios, Pablo escribe así, Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Ahí está, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el diablo, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando habla del mundo y su sistema, está hablando de algo diabólico y satánico, algo que pertenece al príncipe de este mundo, a los hijos de ira. A eso se refiere, a eso es lo que no hay que amar. Fíjense en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando Juan habla de el mundo, tiene una connotación maligna. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este es Satanás, ¿no? ¿Verdad? Sí tiene una connotación satánica, diabólica, cuando habla del mundo, el cual no debemos amar. Es más, y Juan amplía este mandato. Fíjense, es un mandato, no es una sugerencia. Es un mandato ¿a quién? A creyentes. Es un mandato a creyentes. Amplía este mandato. No solo es no amar al mundo, sino que dice en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan no está diciendo que debamos apartarnos e irnos a vivir a un monasterio o a vivir apartados del mundo y de las demás personas, sino que dentro de este sistema mundanal debemos no amar lo que se nos ofrece, pero sí dentro de este mundo y dentro de este sistema, porque debemos brillar como luz. Juan 17, 15 al 18 dice, no ruego que los quites del mundo. Es Jesús hablando con el Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío ¿a dónde? Al mundo. O sea que vamos a estar dentro de este sistema.
No debemos amar lo que este sistema nos ofrece como bueno, como aquello que te va a sacar de los problemas o del dolor o del sufrimiento o de la miseria, de lo que sea. Tampoco está diciendo que esté mal querer tener posesiones, por ejemplo. No está mal querer tener un auto, no está mal querer tener una casa, ¿sí? O no está mal querer tener un buen trabajo. No está diciendo que no quieras tener una esposa o no quieras tener hijos. No está diciendo eso, ¿sí? Lo que no podemos hacer, lo que nos manda a hacer es no amar todas esas cosas más que a Dios, ¿sí? Entendiendo que el amor es entregarse a algo por encima de todo, ¿sí? No debemos poner todo eso por encima de todo, ¿no? Tampoco debemos poner, no debemos poner nosotros el estándar de santidad, ni decir bajo nuestras normas qué es mundano y qué no es mundano, ¿tá? Sí está en la palabra de Dios, y si nos manejamos con la palabra de Dios, sí podemos decir, bueno, esto es mundano, esto no cae, estás apartándote de lo que es el mandato de Dios, pero no decir, bueno, como yo no hago esto, yo no soy mundano. ¿Ah? Es fácil decir, bueno, nosotros los evangélicos no somos mundanos ni idólatras, ya que, bueno, en nuestros templos, en nuestras iglesias, donde nos reunimos, no tenemos imágenes. Es más, nosotros no robamos tampoco, no adulteramos ni fornicamos. ¿Ah? Podemos decir eso, en su mayoría, estoy diciendo en general, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué hay de lo que hay en tu corazón? ¿Qué hay del amor al dinero? ¿Qué te quita el sueño? Tal vez que no tienes dinero, tal vez que no tienes dinero para comer, ¿sí? Tal vez no tienes dinero para comprarte tus medicamentos. Sí, son cosas que en realidad deberían preocuparnos, pero no poner eso por encima de Dios. ¿Sí? ¿Qué hay de las cosas materiales que deseas? Tal vez deseas el último iPhone, tal vez, ¿sí? Tal vez quieres cambiar el auto por uno más nuevo, un 0 kilómetro, ¿sí? Y eso te quita el sueño, ¿sí? ¿Crees que necesitas eso aparte de Dios para obtener la verdadera felicidad o para sentirte completamente realizado? ¿Qué pasa con eso? Son los pensamientos que hay en nuestro corazón. Por fuera podemos decir, bueno, nosotros estamos cumpliendo el estándar de Dios, nosotros somos los que no nos comportamos mundanamente, pero deseamos cosas del mundo y con eso podemos poner nuestra felicidad en esas cosas del mundo. Bueno, a eso se está refiriendo Juan, que está escribiendo a cristianos como nosotros. Hoy en día se ha transformado el evangelio en un evangelio humanista y mundano, centrado en el bien terrenal que puede causar al hombre seguir a Cristo, ¿sí? Prosperidad, sanidad, éxito, ¿sí? Popularidad. Eso es lo que se ha transformado el evangelio, ¿sí? Este evangelio es altamente aceptado y podemos ver templos llenos de esta persona que les prometen y les dicen, bueno, vas a tener prosperidad, bueno, vas a ser sano, bueno, todo el mundo te va a querer. ¿Por qué? Porque no es un verdadero evangelio, ¿sí? Porque cumple con los estándares del mundo y no con los estándares de la palabra de Dios, ¿sí? Pero si predicamos el sometimiento a Dios, no, sometimiento ya es una palabra, es mala palabra, pero Dios nos manda a someternos a Dios. Reconoce tu pecado, llamar a la persona pecadora, eso es ofensivo, eso es rechazado, esos templos no se van a llenar. Decirle a las personas que van a ser perseguidas a causa del evangelio, ¿sí? Que si quieres vivir piadosamente, sufrirás persecución, y eso es una verdad. Eso ya no me gusta. Negarte a ti mismo, negarme a mí mismo, eso no es lo que el mundo ofrece. Ese templo, esa iglesia no me sirve. Ese predicador predica cosas que no me gustan. Eso no es un mensaje agradable para el mundo. Y aclara Juan, sigue en el versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan repite un concepto y una verdad que es bastante clara en la Biblia. El amor al mundo y el amor al Padre no pueden coexistir en una persona. No puede. O amas al mundo o amas a Dios. ¿Qué diría un esposo o una esposa si viene su pareja y le dice, bueno, mire, tengo una relación con otra persona, pero yo los amo a los dos, yo la amo a ella y a vos, yo lo amo a él y a vos? ¿Qué les parece? ¿Cómo se va a sentir la esposa o el esposo con esa noticia? Que va a decir, qué bueno, me amas a mí también, entonces ya está todo bien. Obviamente que no.
El concepto de infidelidad, de adulterio, es usado por Dios en su palabra para referirse a su pueblo cuando no le es fiel, cuando adora a otros dioses. Mateo 6:24 dice claramente, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede, no son compatibles, no pueden coexistir. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si un creyente, está escribiendo a creyente, esto lo voy a seguir aclarando porque está escribiendo a creyentes. Si un creyente ama el mundo, demuestra, está dando evidencia de que el amor de Dios no está en él. Esto para que abramos los ojos y veamos, bueno, y nos analicemos cómo estamos con nuestra relación con Dios. Da evidencia, el amar al mundo está dando una evidencia de que no se es salvo. ¿Sí? Da evidencias de que no has tenido el amor del Padre, o que no has entendido, mejor dicho, el amor del Padre hacia ti. Si amas al mundo, no has entendido el amor del Padre hacia ti. Por eso no le amas. Fíjese en 1 de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero si tú amas al mundo, no has entendido que Él te amó. O simplemente, directamente, tú estás en una iglesia, te estás congregando, pero ni siquiera Dios te amó, no murió por ti, no eres salvo, no eres regenerado, o tal vez todavía no te has convertido a Cristo. Fíjense que esto es lo que le decía, como alguien que se congregaba, que servía al Señor, que predicaba el Evangelio, que predicaba junto con Pablo, no era con cualquiera, con Pablo, era compañero de milicias de Pablo, le abandona. ¿Y por qué le abandona? Según de Timoteo 4:9. Dice, procura venir pronto a verme, dice Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, dice. ¿Por qué se apartó Demas? Porque amó al mundo. Con toda la evidencia que podía decir, bueno, Demas es un cristiano de aquellos, está junto a Pablo peleando por el Evangelio, está dispuesto a morir. No fue así. Él amó más el mundo y se fue a Tesalónica, dice en este mismo versículo. Se fue a Tesalónica, abandonó, porque amó al mundo. Claro que debemos ser advertidos, debemos ser exhortados, porque como decía, el viejo hombre lucha con la nueva criatura y debemos esforzarnos en obedecer, debemos esforzarnos en negarnos a nosotros mismos. El no amar al mundo no es algo que dependa de los sentimientos. Seguir a Cristo no depende de los sentimientos. Obedecer a Cristo no depende de los sentimientos, sino que es obediencia mismo, es negarse a sí mismo. Necesita esfuerzo de nuestra parte. Fíjense, algunos podrían decir, a ver, Dios me manda a amar a mis enemigos, pero yo no siento amar. Si yo no lo siento y digo que los amo, sería un hipócrita. ¿Sí? Eso no es así, no es así. Debemos obedecer en amar a nuestros enemigos, debemos obedecer en negarnos a nosotros mismos, debemos obedecer a lo que la carne nos tira, debemos negarnos a eso y obedecer a la palabra de Dios. Fíjese en Mateo 26:41. Mateo 26:41. No, este no es el versículo. Bueno, ya lo voy a encontrar porque sé que lo puse por acá. Lo que dice este versículo, Mateo 26:41, es cómo debemos estar, o qué debemos hacer para poder obedecer y vencer la tentación. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Perdón, ya no puse el versículo, como se me perdió ese. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, el viejo hombre, es débil. Entonces debemos estar firmes en nuestra relación con Dios. Dice, no améis al mundo, escribe Juan, ni las cosas que están en el mundo.
¿Y qué son las cosas que están en el mundo? Es lo que nos va a pasar a explicar en los versículos, en los versículos siguientes. En el versículo 16 claramente dice, en el versículo 16 vamos a leerlo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿No? Porque todo lo que hay en el mundo nos aclara. Acá, si queremos, nos quedan alguna duda de lo que dice, ni las cosas que están en el mundo, bueno, acá te lo va a aclarar, ¿sí? Porque todo lo que hay en el mundo nos deja claro que no debemos amar. Y el mundo y las otras cosas que están en el mundo se pueden resumir en esta lista que deja acá, ¿no? Y esta lista lo que dice, lo que nos resume es todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Y debemos notar que si proceden del mundo, no proceden de Dios, porque lo dice el versículo, no provienen del Padre, sino del mundo. O provienen de Dios o del Padre. ¿Sí? Santiago lo dice de esta manera refiriéndose a la sabiduría del mundo y la que es de Dios. Santiago 3.14. Santiago 3.14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, la que trae jactancia, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, hay algo que viene de Dios y algo que es diabólico. Así lo dice Santiago. Entonces, estas cosas que son del mundo no provienen del Padre. No provienen del Padre. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En esta lista podemos ver 3 puntos. 1, los deseos de la carne, que es un deseo pecaminoso interno. Los deseos de los ojos, también un deseo pecaminoso interno. Y la vanagloria de la vida, que yo acá en los apuntes puse que involucran interacción, que es externo, pero también es algo interno. También es algo interno y también es una conducta pecaminosa. Los deseos de la carne. La palabra que usa para deseos en el griego es epitumia, que también es traducida en Santiago 1.14 como concupiscencia. Y aunque esta palabra, epitumia, se puede referir a deseos positivos, puede ser algo bueno, como en Lucas 22.15, en este caso su uso en este versículo está dado en forma negativa. Vamos a buscar Lucas 22.15, y esto lo voy a tener que buscar porque no lo tengo acá. Lucas 22.15, cuando Jesús dice, 22.15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ese deseado que usa ahí Jesús diciendo que está deseando comer con ellos la Pascua es epitumia también. O sea que está dada en una forma positiva. Pero en el contexto de este versículo, cuando habla de las concupiscencias, está hablando de algo negativo. Los deseos de la carne incluye los apetitos sexuales, la codicia, el buscar el bienestar y el placer físico. ¿Sí? Es algo que complace y satisface al cuerpo y que lleva a quebrantar la ley de Dios, o sea, a pecar. Los deseos de los ojos, nuevamente, para la palabra deseo usa la palabra epitumia en un sentido negativo, pecaminoso, concupiscencia. ¿Sí? Los fuertes deseos internos del hombre, los deseos de los ojos no solamente se refiere a los deseos sexuales, aunque tiene un fuerte énfasis en ellos. Sí tiene un fuerte énfasis en ellos, pero no solamente se refiere a deseos sexuales, sino también a cosas que se ven y se codician, como, bueno, me gusta un celular, me gusta un auto, pueden ser no cosas con intenciones sexuales, ¿sí? No se limita solamente a eso. Si bien el poder de ver, o que podamos ver nosotros, es algo que Dios nos ha dado para que podamos contemplar su creación, como leíamos hoy, y su grandeza, Dios nos ha dado los ojos, nosotros los podemos usar en forma mala. Proverbios 20:12 dice, y el oído que oye y el ojo que ve, a ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No podemos decir que los ojos son algo malo y por eso nos los vamos a arrancar. Está hablando de cómo usamos esos ojos, con qué intención usamos los ojos. Salmo 8.3.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, con los ojos podemos ver la creación, podemos ver cuán grande es nuestro Dios, cuán grande, cuán sabio es nuestro Dios. Pero también lo podemos usar para pecar. También son ventanas abiertas para que entre la tentación y como consecuencia el pecado. ¿Se acuerdan que David vio a Betsabé bañándose y qué pasó? Pecó, adulteró y asesinó. ¿Sí? Jesús advirtió sobre lo grave de la mirada codiciosa a tal punto de decirle, bueno, es pecado mismo, es como si lo estuvieran cometiendo. Mateo 5:28. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es grave. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos, estos deseos internos en el hombre, estos deseos mundanos, ¿sí? Llevan a todo tipo de exceso, queriendo satisfacer la carne y queriendo satisfacer lo que vemos, los ojos. El amor a estos, la concupiscencia, el amor a estos, lleva al pecado, ¿sí? Vamos a leer en Santiago 1:15. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué pasa? Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Sí? Una vez consumados, estos llevan al pecado y por consiguiente a recibir la justa paga que es la muerte eterna. Gálatas 5:19 dice, Gálatas 5:19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y sigue, idolatría, hechicería, enemistades. Vieron que no son todo pecados sexuales, ¿no, verdad? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. O sea, no está la lista completa. Todo lo que sea semejante también está dentro. Acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo en Gálatas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no heredarán la vida eterna. Ahí estaba el versículo, que no lo puse en pantalla. No heredarán la vida eterna, por lo tanto, irán a la muerte eterna, a la muerte eterna. La vanagloria de la vida, el tercer punto que menciona ahí. ¿Sí? Esta es la jactancia, el alarde, la arrogancia, es el deseo de tener un buen estatus social o que me vean como superior a los demás. O yo mismo creerme, por eso decía que también es algo interno, yo creerme superior a los demás. Es tratar de sobresalir entre los demás. Esta actitud probablemente, o casi yo diría seguramente, es la que lleva a tener las otras dos o caer en las otras dos, en los deseos de la carne y en los deseos de los ojos. Romanos 1:22, este versículo yo les decía que lo íbamos a leer. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Fíjense, profesando ser sabios, buscaban sabiduría, y esto es importante porque después cuando veamos la caída en Edén, vamos a ver que Eva vio que podía alcanzar sabiduría. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Fíjense, empezaron siendo profesando ser sabios, esto es, vanagloriándose, queriendo ser superiores. Bueno, nosotros somos los que sabemos. ¿Y en qué terminaron? Terminaron que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y amén. Como les decía, acá en los apuntes puse probablemente, pero yo diría seguramente que la vanagloria de la vida nos lleva a caer en estos pecados de los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Podemos leer en Ezequiel 16:49 y podemos decir, bueno, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la gran
por el gran descontrol sexual que había. Pero fíjense cómo empezó todo. Cómo empezó todo. He aquí, dice Ezequiel 16:49, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, no dice homosexualidad. No estoy diciendo que la homosexualidad sea buena, no me malinterprete, es malísima. Es un pecado. Pero acá no empezó con esto, empezó con soberbia. Saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En el versículo 50, y se llenaron de soberbia otra vez. Esto hace referencia también a lo que estamos hablando de la vanagloria. Se llenaron de soberbia, y porque se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, cuando lo vi, las quité. Empezaron con soberbia y terminaron haciendo cualquier abominación, a tal punto que Dios dijo, hasta aquí llegaron, y lo destruyó. También Santiago escribe sobre este tema, sobre la jactancia, sobre la soberbia, en Santiago 4:16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante que es mala, dice. Es mala, es algo malo. Podemos ver en la caída, y esto es lo que le estaba anticipando hoy, en la caída del hombre en el huerto de Edén, podemos ver estos tres aspectos en acción. Estos tres aspectos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y vamos a leer en Génesis 3. Génesis 3. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando del fruto que Dios había dicho que no tenían que comer, ¿sí? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y fíjense el versículo 6, aquí lo corro un poquito para que se vea, ahí va el 8. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ese vio que usa ahí no está hablando de que vio con los ojos como de mirada, sino que como entendió que comer de ese fruto le daría algún beneficio personal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, entendió que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahora sí, era agradable, era deseoso, no era un fruto, por así decirlo, no sabemos bien qué era, pero no era algo asqueroso, sino que era deseable, era lindo, que era agradable a los ojos. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta es la vanagloria de la vida. Yo quiero saber, leíamos en Romanos, que profesando ser sabios se hicieron necios. Bueno, Eva quiere ser sabia. Esa es la vanagloria de la vida. Cuando Jesús fue tentado allí en el desierto, Satanás usó estos mismos tres puntos: deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Y vamos a ver Mateo 4. Dice Mateo 4, 1 en adelante, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo voy a poner acá. Los deseos de la carne. Hasta el versículo 4 vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre, tuvo un deseo en la carne, ¿no verdad? Algo en el físico. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, vemos cómo Satanás aprovecha esa necesidad física que tenía, ¿para qué? Bueno, para que de alguna manera el Señor caiga. ¿Ah? Esto es los deseos de la carne, pero también, si seguimos leyendo más adelante, podemos ver en estos versículos que yo, en Mateo, están como cambiado el orden. Creo que en Lucas está así en el mismo orden que los da Juan, pero podemos ver la vanagloria de la vida en los versículos 5 al 6.
La vanagloria de la vida en los versículos del 5 al 6, en la tentación del diablo a Jesús. Entonces dice, el diablo llevó a la santa ciudad, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Acá le cita la palabra de Dios. Y justo le estaba comentando a mi sobrino que justo le está citando el salmo que tengo ahí atrás, el Salmo 91. Le está diciendo, bueno, haz algo maravilloso para que todos vean que eres superior, para que todos vean que tú no eres igual a ellos. Tírate de acá y van a ver cómo Dios te salva y así te van a creer. Esto me hace acordar cuando los hermanos de Jesús, que nos aclara en Juan 7, que no creían en Jesús, les dicen, bueno, tenés que ir a Jerusalén para que vean los milagros que haces, porque si haces estos milagros, la gente tiene que verlo y así vean lo grande que sos, que crean por lo que haces. Bueno, me hace acordar a esto. Bueno, muéstrate, haz algo maravilloso para que crean. Esto es vanagloria. ¿Sí? Esto es vanagloria. Los deseos de los ojos, ahí en la tentación, del 8 al 11. Del 8 al 11. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Vieron? ¿Qué les mostró? Todos los reinos del mundo y la gloria, lo bello que eran. Si bien Jesús había venido a salvar y a buscar los reinos del mundo, aunque sabemos que no a todos, pero sí de todos los reinos del mundo, el diablo le mostró la gloria de ellos, cuán hermosos eran. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús entonces le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. El diablo entonces les dejó y aquí vinieron ángeles y les servían. Satanás le trató de tentar usando estos tres puntos que en los que resume Juan lo que ofrece el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aclara, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Hace un contraste bien marcado. Lo que es del mundo no es del Padre. No se puede amalgamar esto. Si es del mundo, no es del Padre. Y debemos ser sabios en identificar qué es lo que queremos. ¿Esto es algo que el mundo ofrece o es algo que Dios quiere? Y muchas veces tratamos de disfrazar, bueno, yo quiero esto que el mundo ofrece para servir al Señor y hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Ah? Lo que viene de Dios es bueno, es justo y es perfecto. Lo que viene de Dios es bueno, es justo y es perfecto. Vamos a leer lo que dice Santiago en Santiago 1:16. Dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios, del Padre de las luces. ¿Ah? En cambio, lo que el mundo ofrece, lo que viene del mundo, engloba toda injusticia. Como leíamos hoy en Santiago 3, vamos a leerlo de vuelta, Santiago 3, 14 y 15 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Terrenal, hay un contraste ahí, animal y diabólica. ¿Sí? En cambio, lo que viene del mundo engloba toda injusticia. No perdamos de vista nuevamente que Juan está escribiendo en contra de estos falsos maestros, cuyo mensaje, el mensaje que traían ellos estaban llenos de elocuencia. Ellos decían tener un conocimiento especial, ¿ah? Pero no apuntaban a glorificar a Dios, sino a satisfacer al hombre. Sea por libertinaje, que algunos se llevaban al libertinaje diciendo, bueno, lo que es físico, lo que es de la carne, no importa, lo espiritual es lo bueno. Y otros se pasaban a otro extremo y trataban de satisfacer al hombre por medio de la religión, por medio de, bueno, no me voy a juntar con el mundo, me voy a autocastigar y todas esas cosas que también son malas, ¿no? Aclara y sigue diciendo, Juan en 1 Juan 2, versículo 17 dice, y el mundo pasa, voy a poner aquí, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahora Juan nos pone en la perspectiva correcta.
nos recuerda que lo que ofrece este sistema mundanal para satisfacernos, para darnos cierta estabilidad y seguridad, todo eso que ofrece es pasajero. Es pasajero. Todo lo que el mundo nos ofrece pasará, o sea que no es eterno. Y Jesús dijo así, Mateo 6:19. Jesús dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso dijo Jesús, palabras de Jesús que encajan y son iguales a lo que está diciendo Juan en estos versículos, ¿no? El mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese contraste, esos tesoros en el cielo son los que van a perdurar para siempre, y nada tienen que ver con lo que el mundo ofrece, nada tienen que ver, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos esos tesoros allí en el cielo que nos dice Jesús? ¿Cómo hacemos? El que hace, dice Juan, podemos leer el versículo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos son los tesoros en el cielo. Eternidad, la vida eterna. Obediencia a Dios y sus palabras. Eso es hacer la voluntad de Dios. Obediencia a Dios y a su palabra. En contraste con no amar el mundo, como leíamos en el versículo 15. ¿Ah? Esto es obediencia, como les decía hoy, es obediencia y no esperar sentirlo. No esperar sentirlo. Acá está el versículo que yo estaba buscando hoy y no lo encontraba. Sabía que en algún lado lo había puesto. No amar al mundo no es, no esperes a sentir ese no amar al mundo, sino que hazlo en obediencia, como les decía hoy. Algunos podrían decir, bueno, si yo no lo siento, estoy siendo un hipócrita. Fíjense, ahora sí, vamos a lo que dice Pablo en Romanos 6. Romanos 6:17. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. O en alguna de sus versiones dice haber sentido de corazón. No es un sentimiento, es obediencia. Es obediencia. Haber obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Es obediencia, no esperes sentirlo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que en obediencia busca agradar y glorificar a Dios. Y por consiguiente no busca agradarse a Él mismo. No buscamos agradarnos a nosotros. No buscamos esos deseos de la carne. No buscamos satisfacer los deseos de los ojos ni la vanagloria. ¿Sí? El que busca en obediencia a esto, es el que permanece para siempre, que está firme. El que tiene la seguridad de salvación. Es salvo. Y el amor del Padre es el que está en él, como leíamos en el versículo 15. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese sí tiene el amor del Padre. Notemos ese contraste. Dice en el versículo 15, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. En el versículo 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin el amor de Dios, sin el amor del Padre, no hay vida eterna. ¿Sí? Esto es por gracia, por la gracia de Él. Si no hay vida eterna, sino muerte eterna. El amor del Padre no lo debemos medir en cuánto me ama Dios y me ha dado todos estos bienes materiales. O cuánto me ama Dios y me ha dado esta sanidad física. O cuánto me ama Dios y tengo este estatus, tengo este buen trabajo. O cuánto me ama Dios y me ama por lo que tengo. No. No es por eso, el amor de Dios es revelado por su Hijo. Da vida eterna a aquellos que Él capacita por medio del Espíritu Santo para que poder obedecer, poder entender, poder confesar los pecados, ¿no? A estos capacita para ello, y estos son los que tienen la vida eterna, son aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Si es un mandato hacer la voluntad de Dios, pero es imposible hacerlo para aquellos que no están capacitados por el Espíritu Santo. Y como les decía, el amor del Padre no se ve en cuántos bienes materiales tengo o cuán bien la estoy pasando aquí en la tierra, sino que se ve en que entregó a su Hijo. Vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que somos ricos, dice,
Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que nos dio sanidad, en que hizo milagros, en que hablamos en lengua. No, dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo muestra Dios su amor? Por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Da evidencia de que no es salvo. La exhortación es a no amar al mundo, a no amar este sistema, a no caer en el engaño de este sistema del mundo. Vamos a abrir los ojos, no caigamos en el engaño de este sistema del mundo, porque hay mucho falso cristiano predicando un evangelio mundano, un evangelio de que Dios te va a complacer todos tus deseos como si fuera el príncipe de la lámpara, el genio de la lámpara. No es así, no es así. Que Dios lo puede hacer es una gran verdad. Dios puede hacer lo que quiere y tiene poder para hacer, dar sanidad, dar riqueza, pero no te lo está asegurando. Lo que sí te asegura es que si quieres vivir piadosamente, sufrirás persecución. Que el mundo te va a aborrecer porque amó, porque aborreció a Jesús también. Eso te lo puede asegurar porque está en la palabra de Dios. Vuelvo a aclarar, no está mal tener posesiones materiales, no está mal querer tener una casa, no está mal querer tener un auto, una familia, un buen trabajo, no está mal querer estudiar y progresar, no está mal eso. Pero que esto no te haga olvidar a Dios, no te haga olvidar que es Dios el que te los da. Si tienes un buen trabajo, es porque Dios te lo dio y no lo olvides. Si tienes un buen auto, recuerda, Dios te lo dio. Si tienes... si estás gozando de salud, Dios te lo dio. Fíjense cómo Dios advierte, porque es fácil caer en la vanagloria, y es natural caer en la vanagloria cuando Dios te provee de mucho y vos después decís, bueno, esto me lo gané yo mismo. Dios advierte así a Israel, que es un tipo de la iglesia, en Deuteronomio 8, antes de entrar en la tierra prometida. Cuando van a entrar, Deuteronomio 8, Deuteronomio 8:10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Vieron cómo es Dios el que lo da? Vamos a seguir leyendo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, para obedecerlo, ¿no? Y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuviste se aumente, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían, perdón, no estoy poniendo el versículo, ahí está, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, esto es lo mismo que está diciendo Juan, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Es fácil caer en eso. Si no, acuérdate de Jehová y de tus mandamientos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Qué grandioso que es esto, ¿no? Qué grandiosa que es la palabra de Dios, porque está reflejando como a lo que podemos caer en la vanidad de decir yo logré todo esto. No te olvides que si lo tienes es porque Dios te lo dio, no caigas en esa vanagloria. Pablo lo dice así de esta manera y con esto ya estamos terminando, armonizando con esta enseñanza. Pablo dice en Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Poned las miras en las cosas de arriba, no porque las terrenales sean perecederas, no decir, bueno, yo no voy a amar las cosas del mundo porque estas no van a durar. No es solamente por eso. Eso es una realidad que sí está en la palabra de Dios, pero no es por eso, sino que busca las cosas de arriba porque Dios es Dios.
y Él merece toda gloria, toda honra y todo lo nuestro. Él lo merece porque es de Él y para Él. Sí es verdad que el mundo pasa y sus deseos, eso sí es una realidad, no podemos negarlo, ¿no? Porque está en la palabra de Dios. Pero sí busquemos estas cosas de arriba porque hemos resucitado con Cristo. Es por su obra, es por su gracia, es porque somos amados de Dios, es porque Cristo es nuestra identidad. Voy a terminar leyendo el versículo que como empezaba. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No amemos el mundo porque Dios, el Dios Trino, nos amó. Porque Dios nos amó. Vamos a terminar en oración. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo de compartir tu palabra, Señor, y agradecemos porque tú revelas tu amor, tu gran amor para con nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, que en obediencia, Señor, nos neguemos a nosotros mismos y no estemos buscando estas cosas que el mundo nos ofrece, que no caigamos en el error, Señor, que no caigamos en el engaño de pensar que necesitamos estas cosas que el mundo ofrece. Señor, queremos vivir en tu palabra, queremos ser obedientes y te pedimos que tú nos fortalezcas en ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.